Bien, cuando vamos a redactar nuestro trabajo fin de grado tenemos que saber que el trabajo fin de grado tiene una memoria y esta memoria tiene una estructura concreta que está compuesta por una serie de apartados. El apartado de intereses y objetivos, el de revisión bibliográfica, el apartado de la metodología que hemos empleado y el equipamiento, material y métodos, el apartado de resultados de discusión, las conclusiones y la bibliografía que hemos consultado para hacer y redactar esta memoria. Bien. El primer apartado que tenemos es interés objetivo. Empezamos por el apartado de interés. El interés, ¿en qué debo de reflejar en este apartado? Pues, ¿por qué es interesante el trabajo que planteo? ¿Por qué es interesante el planteamiento que he realizado, los objetivos que planteo? La relevancia del cultivo, del tipo varietal o de los objetivos que estoy planteando en concreto. ¿De acuerdo? Se trata de algo tan sencillo como vender tu trabajo. Y tienes que hacerlo en una extensión breve, entre 3 y 10 páginas, no más. ¿De acuerdo? El siguiente apartado o subapartado dentro de interés objetivo serían precisamente los objetivos. Los objetivos es algo muy concreto, tenemos que dejarlo reflejado en no más de un folio. Es algo así como ¿qué pretendo hacer? Tendré un objetivo general o varios objetivos específicos, es lo habitual, aunque puede que solo tenga un objetivo general, va a depender un poco del planteamiento que tengamos en el trabajo. Un ejemplo de un objetivo general sería para el ensayo que estamos utilizando como ejemplo en esta presentación es evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades nuevas de tomates T1 y T2 frente a la variedad de referencia en el mercado TC. Este sería el objetivo general. Y los objetivos específicos serían pues qué parámetros concretos quiero evaluar. Evaluar la influencia sobre la producción y calidad de cada una de las variedades, evaluando los parámetros específicos, producción total, comercial y no comercial, color, contenido en suelo soluble y firmeza. Estos serían mis objetivos específicos. Bien, el siguiente apartado sería la revisión bibliográfica. El objetivo de este apartado es que el que lea nuestro trabajo o el que le presentemos nuestro trabajo sepa qué hay de conocimiento, cuál es el estado del arte sobre la materia que vamos a abordar, es decir, qué hay publicado sobre el tema que hemos planteado y que nosotros se lo sinteticemos. No se trata de contar el cultivo del tomate paso a paso, para nuestro ejemplo. Es decir, no se trata de meter paja, como se suele decir, en la memoria. Hay que ir a lo concreto y a lo importante. No quiero conocer cómo se cultiva el tomate. Quiero conocer, por ejemplo, cuál es la situación concreta de esta variedad y qué otros investigadores han hecho ensayos evaluando la variedad esta o otras similares. ¿De acuerdo? Es información relevante para entender el trabajo. No es meter información por meter y por rellenar. ¿De acuerdo? Bien, es muy importante en esta fase que leas. Es decir, para realizar la revisión bibliográfica hay que revisar lo que hay publicado. ¿De acuerdo? Y es muy importante que lo que aportes ayude a que el que lea tu trabajo entienda tu trabajo. También es muy importante que durante toda esta fase que estás leyendo para realizar la revisión bibliográfica, lo que leas intentes utilizarlo tanto para cuando tengas que redactar tu metodología, ¿de acuerdo? Porque vas a ver cómo se redacta metodología en otras publicaciones, como cuando tengas que discutir tus resultados. Con lo cual, cuando estés leyendo, para hacer tu revisión bibliográfica, piensa que tienes que hacer también un apartado de material y métodos y un apartado de discusión, ¿de acuerdo? Parte de lo que vas a leer te va a ser útil en las siguientes fases. Bien, la parte de material y métodos. En esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es sencillo, tenemos que contar dónde, con qué y cómo hemos hecho el ensayo. Y tenemos que contarlo de forma que piensa que este apartado tiene una finalidad, que alguien que quiera repetir tu ensayo en unas condiciones similares o distintas, entienda claramente cómo has hecho el ensayo. Por supuesto, para discutir la metodología siempre es muy útil contar con esquemas que nos ayudan a entender mejor cómo se ha hecho el ensayo. Si alguien no entiende cómo hemos hecho un ensayo, difícilmente va a entender los resultados de este ensayo. Cuando describes la metodología, la descripción debe siempre seguir también una estructura concreta. ¿A qué estructura concreta me refiero? Pues piensa que un trabajo de investigación siempre se plantea sobre la base de una serie de preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo y con qué lo hago? ¿Qué resultados me dio? ¿Y qué conclusiones obtengo? En definitiva, estas preguntas están unidas al apartado de objetivos, material y métodos, resultado de discusión y conclusiones. Y todo se inicia en los objetivos. Los objetivos marcan la estructura de los otros apartados. Si yo he marcado un objetivo de producción y un objetivo de calidad, un objetivo específico de producción y un objetivo específico de calidad, pues tendré una metodología para medir la producción
y una metodología para medir la calidad. En el caso de la calidad, pues cada parámetro de calidad tendrá una metodología concreta, igual que pasa en el caso de la producción. Y al final obtendré, siguiendo esa misma estructura, resultados de cada uno de los parámetros medidos y podré discutir por separado cada uno de los parámetros medidos o en conjunto. Y al final puedo llegar a conclusiones que pueden estar con la misma estructura o no. Es decir, en el caso de las conclusiones no tengo por qué sacar una conclusión de producción y una conclusión de calidad. Podría sacar una conclusión por variedades, por ejemplo. Este es quizás el último apartado de conclusiones, el que no sigue esta estructura tan marcada por los objetivos que hemos planteado. ¿De acuerdo? Bien. Resultados y discusión. En el apartado de resultados y discusión, pues tendremos que emplear todos esos gráficos que hemos realizado anteriormente en Excel como apoyo para exponer qué resultados nos ha dado. Y por supuesto tendrán que ir siempre unidos al análisis estadístico que hemos realizado de nuestros datos. Como ya vimos anteriormente, empleamos un formato de gráfico en el cual, además de ver el resultado numérico, podamos ver el resultado estadístico para poder expresar los resultados con propiedad. Hay algo que ayuda mucho cuando tenemos que trabajar con muchos parámetros, ¿de acuerdo? A veces tenemos muchos parámetros en un ensayo y es muy difícil ver una visión global del ensayo. Y algo que ayuda mucho es realizar un cuadro de síntesis de los resultados, ¿de acuerdo? Aquí os voy a poner un ejemplo ahora de un cuadro de síntesis de resultados para el ensayo ejemplo que estamos trabajando, en el cual vemos el resultado para cada una de las variedades TC, T1 y T2 y cada uno de los parámetros que hemos estudiado: la producción total, comercial, no comercial, el color, el contenido en solubles y la firmeza. Lo que representamos en este cuadro síntesis no son los valores numéricos que hemos tenido para cada una de las combinaciones, variedad y parámetros, sino el resultado del test que hacemos de contrastes de medias. Podría ser el test de rango múltiple, por ejemplo, en el cual nos da la información, pues si tenemos que TC era la variedad de referencia, la variedad comercial, nos da la información de que, por ejemplo, para el parámetro producción, el comportamiento en producción total de la variedad TC ha sido idéntico al de la variedad T2. Y en el caso de T1 ha sido distinto, y aquí es arbitrario, según asignemos A al valor mayor o A al valor menor. En este caso yo le he asignado A al valor mayor, pues en el caso de T1, la variedad T1 tendría una mayor producción total que las otras dos variedades. Bien, de aquí podríamos ya directamente sacar la conclusión, pero hay un elemento que ayuda mucho más a ver y a visualizar este cuadro de síntesis. Ese elemento es el color. Y es una escala en la cual asimilamos un poco a lo que sería un semáforo, es decir, a los colores de un semáforo. Si nosotros asignamos por definición o por concepto a todo lo que es la variedad que yo he considerado testigo el color ámbar, ¿de acuerdo? Y le damos el color naranja a todos los parámetros de la variedad testigo, también le damos el color ámbar a todos los parámetros o combinación variedad-parámetros que han sido estadísticamente idénticos al testigo, pues tendríamos ya una visual de lo que ha sido igual al testigo, ¿de acuerdo? Pero podemos jugar con más colores aún. Si asignamos el color rojo a todo lo que ha sido estadísticamente peor que el testigo, tendríamos también qué combinaciones de parámetros de variedad y parámetros han sido peores que el testigo. Y digo peor y no menor, porque estamos hablando con una escala, digamos, no de mayor o menor numéricamente, sino de mejor o peor. ¿Por qué? Porque tener menor producción comercial es negativo, en este caso C, ¿de acuerdo? Y por eso lo colocamos en rojo, pero tener mayor producción no comercial en una variedad también es negativo. Es decir, no quiere decir que sea el valor numéricamente más alto, sino es una escala en la cual cuantificamos qué queremos del parámetro, ¿de acuerdo? Igual lo podéis ver en los diferentes, tener un menor color o tener una menor firmeza es negativo. Bien. Y ya por último, pues para seguir con esta escala del semáforo, si asignamos a los parámetros que han sido estadísticamente mejores que el testigo el color verde, pues en una sola visual, si alguien nos preguntara en una sola visual, teniendo este cuadro de síntesis, cuál ha sido la variedad que se ha comportado mejor, pues es evidente que la variedad T1 ha sido o igual que el testigo para algunos parámetros o mejor para otros. Sin embargo, la variedad T2 se ha comportado igual que el testigo en un par de parámetros, pero peor que el testigo y peor siempre que la variedad T1
en todos los parámetros. Con lo cual, si tuviéramos que clasificar las variedades, tendríamos que T1 es la mejor, le sigue TC y después iría T2. ¿De acuerdo? Este cuadro de síntesis ayuda mucho a entender el trabajo. En este caso es un trabajo sencillo, el que os planteaba con 3 variedades y 6 parámetros, pero pensar en un trabajo en el que tengamos 14 parámetros que evaluar y un número mayor de variedades o una mayor complejidad. Digamos, esta escala, digamos, del semáforo asignando colores es bastante útil. Bien, cuando tenemos que hacer la discusión también es bastante útil esta escala del semáforo y la podemos hacer una discusión utilizando esta escala al final, una discusión global del ensayo, o podemos hacer una discusión parámetro a parámetro cuando lo representamos gráficamente. Es decir, esto es una cuestión ya de estilos. Una cosa importante es que la discusión de un trabajo es la parte quizás más compleja de un trabajo de investigación, porque realmente es la parte en la que se ve la madurez que ha adquirido la persona realizando el trabajo. Es decir, no solo soy capaz de reflejar cuáles son mis resultados, sino que soy capaz de comparar mis resultados con lo que ya está publicado. Aquí es muy importante que cuando leemos en la fase de revisión bibliográfica veamos elementos o trabajos que digamos, mira, este trabajo que ha hecho este autor me parece muy interesante y me puede venir muy bien para discutir mis resultados, y que lo enlacemos, es decir, elementos que hemos incluido en la revisión bibliográfica los empleemos incluso para discutir nuestro trabajo. En definitiva, la discusión es algo así como decir, a mí me ha dado X y esto coincide o difiere con el trabajo de tal autor o tal otro. También podemos, durante la discusión, ser críticos con nuestro propio trabajo. Es decir, esto es un trabajo de inicio a la investigación y no pasa nada si durante la realización del trabajo y a posteriori, cuando ya lo hemos madurado, vemos que hay cosas que hemos hecho mal o simplemente cosas que podrían haber sido mejorables. Como aquí digo, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es decir, si no detectamos los errores de nuestro trabajo y no los ponemos de manifiesto, si repitiéramos ese trabajo, podríamos volverlos a cometer. ¿De acuerdo? No pasa nada con ser crítico con tu propio ensayo, solo refleja madurez. No pasa nada por poner de manifiesto los errores. Bien, como digo, es una de las partes más complejas. Una vez que hemos discutido nuestros resultados, el siguiente apartado sería las conclusiones. Hay una regla de oro en las conclusiones: intentar ser breve, y no intentarlo, ser breve. Es decir, no se trata de escribir el Quijote, eso está prohibido, ni se trata de repetir los resultados. ¿De acuerdo? Tenemos que intentar sintetizar lo que concluimos cuando hemos hecho nuestro trabajo, no volver a repetir los resultados. Bien. Hay un elemento que apoya mucho a las conclusiones, que es el cuadro de síntesis, ¿de acuerdo? Yo, utilizando este cuadro de síntesis, podría llegar, en este trabajo hipotético que os estoy planteando como ejemplo, a las siguientes conclusiones. Es decir, las conclusiones finales que podemos extraer del ensayo descrito en la presente memoria son que el comportamiento agronómico de la variedad precomercial T1 ha sido mejor que T2 en todos los parámetros evaluados y mejor también que la variedad comercial TC, siendo mejor en 4 e igual en 2 de los parámetros objetos de estudio. Esa sería la primera conclusión. La segunda sería que el comportamiento agronómico de la variedad precomercial T2 no ha sido mejor que la variedad comercial TC, siendo peor en 4 e igual en 2 de los parámetros objeto de estudio. Con eso habría sintetizado el comportamiento de las variedades en el estudio que he realizado. ¿De acuerdo? El último apartado es el apartado de la revisión de la bibliografía. La bibliografía tiene un formato concreto, se escribe en un formato concreto, se pone en orden alfabético, y además ese formato concreto no es el mismo para un artículo que para un capítulo de libro, que un libro, que una tesis doctoral. En el caso de un artículo, pues hay diferentes estilos de poner la bibliografía, pero uno de los aceptados puede ser poner el nombre de los autores seguido de la inicial, ¿de acuerdo? Seguido del año de la publicación, el título de la publicación, el nombre de la revista, el volumen en el que se publica y las páginas que ocupa la publicación concreta. En el caso de un capítulo de libro citaríamos los autores, el año de la publicación, el título del capítulo del libro, para indicar el título del libro en el cual se ha publicado, el editor, el volumen del libro, el número de páginas del libro, el número de páginas del capítulo, la ciudad y la editorial que ha publicado el libro.
En el caso de un libro concreto, indicaríamos los autores, el año, el título del libro, la editorial y el número de páginas totales del libro. Y en el caso de una tesis doctoral, indicaríamos el apellido y seguido, es decir, el autor, apellido y iniciales, el año de su realización, el título de la tesis doctoral y la universidad en la que se realizó, el número de páginas que tiene la tesis doctoral. Eso es cómo se escribe la bibliografía en el apartado de bibliografía, cómo se redacta en concreto. Ahora, ¿cómo se cita la bibliografía dentro del texto, dentro de los apartados de revisión bibliográfica o resultados de discusión, incluso metodología, si citamos bibliografía y metodología? Pues en el caso del autor indicaríamos el nombre del autor seguido del año, entre paréntesis. En el caso de los dos autores diríamos el nombre de un autor y el nombre del otro seguido del año. Y si son más de dos autores hay dos formatos: indicar el autor e indicar etal en cursiva y el año, o indicar el autor y col, que significa colaboradores, seguido del año. Con esto habríamos acabado el apartado de redactar el trabajo fin de grado. Ya solo nos quedaría exponerlo.